Hola, ¿qué tal? Buen día si es de día, buena tarde si es de tarde o buena noche si es de noche. Vamos a ver un segundo ejemplo de la estructura selectiva anidada y vamos a ver el anidamiento por salida verdadera. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Bien, en el primer ejemplo ya habíamos visto que existen dos tipos de estructuras selectivas anidadas, por salida verdadera y por salida falsa. Bueno, más bien podemos anidar las estructuras selectivas por salida verdadera o por salida falsa. ¿Y cuándo lo vamos a usar? Cuando tenemos más de dos posibles caminos que seguir, es decir, donde hay más de dos, tenemos tres, cuatro alternativas o más de dos alternativas, vamos a utilizar este tipo de estructuras. Vimos también el diagrama de flujo que cada autor lo puede representar de forma diferente. ¿Sí? Vimos también que es el anidamiento por salida verdadera, que es una condición dentro de otra condición. Y si esa condición se cumple, entra a otra condición. Si se cumple, entra a otra condición y así sucesivamente. Vimos también que el diagrama de flujo y el pseudocódigo y la sintaxis en C se manejan de forma similar a como lo manejan muchos autores. Aquí tenemos nuevamente el pseudocódigo y veíamos que este pseudocódigo se da en forma de capas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí condiciones anidadas. Si esta condición es verdadera, entra a otra condición. Si la condición 2 es verdadera, entra a otra tercera condición. Si esa condición es verdadera, entra a otra y así sucesivamente. Aquí hay que observar que primero van todos los sí y al final van todos los sí no. Y bueno, como comentaba en el video anterior, si esta condición 1 es verdadera, todo lo que está en el recuadro azul forma parte de esa condición verdadera. Si esta condición 1 es falsa, entonces automáticamente salta al si no y toda la parte verdadera la va a descartar. Y así con cada una de las condiciones. En el caso de código en C o la sintaxis en C es muy similar. Tenemos if, condición 1, si mi condición 1 es verdadera, todo lo que está en el recuadro azul forma parte de esta condición verdadera. Si esta condición 1 es falsa, entonces automáticamente salta al else. En caso de que sea verdadera la condición 1, entra a la parte de verdadera de esa condición y se encuentra a otra condición, que es la condición 2. Si esta condición 2 es verdadera, entonces todo lo que está en mi recuadro rojo forma parte de esa condición verdadera. Pero si esta condición 2 es falsa, entonces automáticamente salta al else y así sucesivamente va entrando a las condiciones y checando si es verdadera o falsa. Nuevamente recordemos que primero en este tipo de anidamiento van todos los if y al final van los else, else, else. Algo importante tanto en el pseudocódigo como el lenguaje C, nada más en los if o en el si en el caso de pseudocódigo es donde se coloca la condición. Los else no llevan condición, nunca van a llevar condición los else. Únicamente el if es el que lleva la condición. Bien, vimos también que este tipo de estructura se puede utilizar para el cobro de recibo, para ver si estamos utilizando un consumo básico, un consumo intermedio o un consumo de excedente. Vimos también en el video tutorial anterior, y haciendo nada más un repaso, que bueno, tenemos aquí una selectiva doble donde tenemos dos posibles alternativas. Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor o igual a 50,000, la cuota a pagar será del 3%. Y si el monto es mayor a 50,000, la cuota será pagar del 2%. Cuando solamente hay dos alternativas, utilizamos la estructura selectiva if else o si, entonces si no. Y cuando tenemos más de dos alternativas, entonces vamos a la selectiva anidada. Ese segundo ejemplo dice lo siguiente. Una compañía de seguros está abriendo un departamento de fianzas y estableció un programa para captar clientes, que consiste en lo siguiente. Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor que 50,000, la cuota a pagar será del 4% del monto. Si el monto se encuentra entre 50,000 y 100,000, la cuota será del 3%. Y si es mayor a 100,000, la cuota será del 2%. La fianzadora desea determinar cuál será la cuota que deberá pagar el cliente. Bien, aquí si observamos tenemos tres posibles alternativas. Que sea
menor a 50,000, que esté entre 50,000 y 100,000 y que sea mayor a 100,000. Bien, entonces tenemos cuántas posibles alternativas. Sí, tenemos 3 posibles alternativas. Por lo tanto, para saber cuántas condiciones puedo utilizar va a ser 3 alternativas menos 1. Significa que únicamente puedo utilizar 2 condiciones. Recuerden que las condiciones son las que van a utilizar las expresiones lógicas, es decir, las expresiones que van a utilizar tanto operadores relacionales y o operadores lógicos. Bien, vamos a comenzar con el armado de nuestras alternativas, o nuestras condiciones más bien. Bien, entonces tenemos aquí las 3 posibles alternativas. Si el monto es menor que 50,000, si el monto se encuentra entre 50,000 y 100,000 y si es mayor a 100,000. Si esto es el primer paso que debemos hacer. Recuerden que lo más importante dentro de la solución de problemas es nuestro análisis, ver qué es lo que tenemos que hacer, qué datos de entrada necesitamos y qué es lo que nos está pidiendo que se haga. En este caso tenemos 3 posibles alternativas, ¿sí? Y vamos a armar nuestras alternativas. Para armar nuestras alternativas, vamos a hacer lo siguiente. Sí, recuerden que tenemos que utilizar lo que son los operadores relacionales y lógicos. Bien, el primero dice, si el monto es menor que 50,000, ¿sí? Entonces se le cobra un 4% de la cuota. Si la cuota será el 4% del monto. Pero si el monto está entre 50,000, es decir, es mayor o igual a 50,000 y el monto es menor o igual a 100,000, entonces esta cuota es del 3%. ¿Ok? Y la última alternativa que tenemos dice que si monto es mayor a 100,000, entonces el porcentaje de la cuota será el 2% del monto. ¿Ok? Y aquí tenemos ya nuestras alternativas. Si tenemos esta que corresponde a la que tiene este color, tenemos esta que corresponde a la que tiene este color y finalmente tenemos esta que corresponde a la que tiene este color. Sí, y ya tenemos ahí nuestras 3 posibles alternativas. Bien, ya que tenemos nuestras posibles alternativas, lo siguiente es crear nuestras condiciones como tal. Sí, y aquí, por ejemplo, como dato de entrada, lo único que necesitamos, ¿sí?, sería el monto de la fianza. Y este valor va a ser de tipo real. Bien, ya que tenemos nuestras alternativas, vamos a hacer lo siguiente. En el video tutorial anterior hicimos nuestras condiciones, tomamos la última condición, es decir, la de hasta abajo, y fuimos de abajo hacia arriba. En este video tutorial vamos a tomar la primera condición y vamos a ir de arriba hacia abajo, es decir, primero tomar la condición que está al inicio y después las siguientes. Y vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio o en el ejemplo anterior. Vamos a únicamente tomar
lo que son estas expresiones lógicas. ¿Para qué? Para que de ahí empezar a armar lo que son nuestras condiciones. Ok, tenemos aquí ya nuestras expresiones lógicas, que son fianza menor a 50,000, fianza mayor o igual a 50,000 y fianza mayor a 100,000. Como vamos a tomar la primera, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la primera y vamos a colocar nuestra condición. Y va a ser lo siguiente. Dice, si el monto de la fianza, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo este operador relacional, ¿sí? Que está como menor. Lo que voy a hacer es cambiarlo a mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual? Porque después voy a utilizar estas dos condiciones. Entonces voy a cambiar este operador que era menor o igual y ahora va a ser mayor o igual a 50,000. Si es mayor o igual a 50,000, tengo dos posibilidades. Que esté entre 50,000 y 100,000 o que sea mayor a 100,000. ¿Sí? Entonces tengo dos posibilidades, estas dos. Y si tenemos dos posibilidades, estamos hablando de una estructura selectiva doble. Si ya tengo fianza, que es esta primera, pero si mi monto de fianza es mayor a 50,000, quiere decir que está entre 50,000 y 100,000 o que es mayor a 100,000. Y entonces aquí ya únicamente tengo un if else. Ya no necesito otras dos condiciones. Recuerden que cuando tenemos dos alternativas, lo que vamos a usar es un if else. Por lo tanto, yo voy a decidir qué expresión lógica voy a utilizar. Nuevamente, lo más fácil es utilizar la que está sola, o sea, esta que está aquí. Vamos a colocar entonces, vamos a ponerle otro color. Ok, sí, y voy a utilizar si el monto de la fianza es mayor a 100,000, entonces quiere decir que el monto que la fianza que voy a pagar, o la cuota más bien, la cuota de la fianza, sí, va a ser igual a el monto de la fianza por el 2%. Sí, y si esta no se cumple, esta condición de fianza mayor a 100,000, quiere decir que es esta. Si nuevamente recordemos que esto es un if else, tengo aquí el if, que es esta, si fianza es mayor a 100,000, y si no, entonces es esta de acá, y si no, entonces quiere decir que es la primera que tenemos. Por lo tanto, vamos a colocar un si no, la cuota de la fianza va a ser igual a el monto de la fianza por 0.03. Y aquí termina estas dos primeras. Sí, y ya que terminamos esas dos, entonces si no es menor que 50,000, quiere decir que es mayor a 50,000.
Por lo tanto, se le va a hacer, si no es mayor a 50,000, quiere decir que es menor a 50,000 y por lo tanto la cuota será del 4%. Y finalmente vamos a el si no del primer if. La cuota de la fianza va a ser igual al monto de la fianza por 0.04. Y aquí termino mi fin, sí. Ok, entonces aquí nos vamos a cambiar los colores. Este está bien, este debe ser. Ok. Tengo este. Ahí está. Y todos estos forman parte de la segunda condición. Ok, entonces nuevamente lo primero que hacemos es este operador que es menor, lo voy a cambiar por mayor o igual. ¿Por qué? Porque si es mayor o igual a 50,000 tengo más posibilidades. En este caso solamente tengo dos posibilidades. Cuando tengo dos posibilidades vamos a utilizar una estructura selectiva if-else. Y voy a utilizar en este caso la segunda expresión lógica. Si la fianza, el monto de la fianza es mayor a 100,000, entonces le da el 2%. Si no es este, entonces es este de acá, que sería el si no o el else en el caso del lenguaje C, que sería del 3%. Y si se dan cuenta, damos 2 cuando esta es mayor que 100,000, 3 cuando está entre 50,000 y 100,000, que es este de aquí, y cuando es menor a 50,000, entonces es el 4%. Ok, y aquí tenemos entonces ya nuestra estructura con las condiciones que vamos a utilizar. Bien, ya que tenemos esto, vamos entonces ahora a proceder a crear nuestro pseudocódigo. Ok, el pseudocódigo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si tenemos ya aquí nuestras condiciones, tenemos el diagrama de flujo, perdón, el diagrama de flujo es el que vamos a hacer primero. Tenemos el diagrama de flujo, pedimos el monto de la fianza y empiezan nuestras condiciones. Vamos a ver aquí. Y entonces dice, si la fianza es mayor o igual a 50,000, entonces entra a otra condición. Si la fianza es mayor a 50,000, a 100,000, perdón, entonces, si esto es verdadero, va a tener un monto del 2%. Si la fianza es mayor a 100,000, tiene un monto del 2%. Aquí hay un pequeñito error, lo voy a corregir. Aquí la fianza es del 2 y acá sería del 4. Ok, ahora sí. Si la fianza es mayor a 50,000, entonces entra otra condición. Si la fianza es mayor a 100,000, entonces el monto es del 2%. Ok. Y si no, la fianza es del 3%, que es este que está aquí. Pero si no se cumple esta condición, entonces la fianza va a ser del 4%, que es este de acá. Sí, en cualquiera de los casos siempre va a terminar con un mensaje que dice se deberá pagar tanto de monto del total de la fianza. Y terminamos.
Bien, y seguimos con lo que es el pseudocódigo. Sí, aquí tenemos pseudocódigo, el nombre del pseudocódigo, las variables que vamos a utilizar, inicio, escribir a cuánto asciende la fianza, vamos a leer la fianza. Las condiciones son exactamente las que sacamos en diapositivas anteriores. Después tenemos escribir, se deberá pagar un monto de tanto del total de la fianza. Sí, espero que no haya tanto problema en lo que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Recuerden que lo principal es obtener, ¿sí?, esto que tenemos acá, que realmente es nuestro proceso, y también nuestros datos de entrada, que es lo que necesitamos para poder hacer nosotros nuestro cálculo. Bien, ya que tenemos esto, vamos a comenzar con el código en C. Vamos a dejar el pseudocódigo y el diagrama de flujo para hacer nuestro programa en C. Ok, ahí está. Yo ya tengo aquí abierto el dev. Ok, y vamos a crear un nuevo documento. Nuevo archivo fuente. Vamos a incluir todas nuestras librerías. Recuerden que tenemos que incluir por lo menos 2 y vamos a trabajar con alguna de las funciones stdio.h para lo que son las funciones de entrada y salida, y el stdlib para lo que son las funciones de sistema, stdlib. Ok, int main, abrimos y cerramos llaves, y vamos a declarar primeramente nuestras variables, que son fianza y monto, que son de tipo real. El tipo real en lenguaje C, recuerden que es float, o puede ser double también. Fianza y monto, punto y coma al final. Vamos a poner de una vez nuestro nombre en la ventana. Y vamos a poner también el color. Si recuerden, todas las instrucciones llevan punto y coma al final, excepto en lo que estamos viendo ahorita, el main, el if y el else. Bien, ahora sí vamos a pedir los datos que necesitamos. En este caso solamente es 1. Y vamos a poner un salto de línea y escriba a cuánto asciende la fianza. Y vamos a leer. Recuerden, una cadena de formato, en este caso como es flotante, vamos a poner %f, coma, un ampersand para indicar memoria y mi variable fianza, punto y coma al final. Y ahora sí vamos a entrar a nuestras condiciones. Es importante dejar esos espacios para que nuestro código sea más legible. También recuerden que habíamos comentado sobre ir comentando o documentando nuestro código. Declaración de variables. Sí, en este caso es entrada de datos. Y finalmente acá va nuestro proceso. Entonces, si la fianza es mayor
o igual a 50,000. Entonces entro en otro if. Si la fianza es mayor a 100,000, aquí puedo o no poner llaves. Recuerden que si solamente voy a usar una instrucción, puedo omitir las llaves. En este caso, que si apenas van aprendiendo a programar, pues les recomiendo que utilicen las llaves para que no haya tanta confusión. Pero solamente hay que utilizar las llaves donde vamos a realizar alguna operación o vamos a poner algo. Entonces, el monto sería igual a la fianza por el 0.02. Sí, y si esto no se cumple, entonces viene la parte del else. Igual aquí abrimos y cerramos llaves. El monto va a ser igual a la fianza por 0.03. ¿Por qué 0.03? Si nosotros ponemos 0.30, esto equivale al 30%. Y finalmente vamos a terminar con este primer if, que sería su else. Abrimos y cerramos llave. Y el monto va a ser igual a la fianza por 0.04. Punto y coma. Ok, y entonces aquí ya tenemos nuestro código en lenguaje C con las estructuras selectivas anidadas, y finalmente nos resta nada más lo que son la salida, lo que es desplegar salida. Entonces ya tenemos aquí salida, escribir, en este caso va a ser un printf, se deberá pagar un monto de %f. Ahí vamos a desplegar lo que vamos a pagar, el monto de la fianza. Y ponemos nuestra variable. Aquí vamos a poner al inicio un salto de línea. El salto de línea, recuerden que puede ser al inicio o al final, dependiendo cómo queremos desplegar la información. Y vamos a desplegar nuestra variable, que es monto. Punto y coma al final. Un system pause. System pause. Y un return 0. Ok, ya tenemos entonces aquí nuestra solución. Vamos a ver si funciona, y si hay errores, pues hay que corregir los errores que nos pudieran resultar. Vamos a compilar y ejecutar. Nos va a pedir que lo guardemos. Entonces, anidamiento verdadero. Vamos a ponerle ejemplo 2. Y bueno, aquí va a ser un poquito más grande esta ventana. Ahí está. Bien, vamos a ir checando. Primero escriba a cuánto asciende la fianza. Si nosotros le ponemos 10,000 pesos, 10,000 es mayor a 50,000, entonces automáticamente se va a ir para acá, a este else. ¿Sí? Como esta condición no se va a cumplir, 10,000 no es mayor a 50,000, se va al else que le corresponde, y que sería el monto de la fianza, 4%. Vamos a ver, vamos a poner 10,000. Damos enter. Sí, y deberá pagar un monto de 300 de la fianza.
Presione cualquier tecla para continuar. A ver, fianza. Ok. Si lo volvemos a ejecutar y ponemos en la fianza 100,000. $100,001. Si la fianza será de el 2%. Y así podemos ir probando cada uno de los casos para ver que esto funcione. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestras, aquí 50,000, me falta un 0. Ok, podemos ir probando cada uno de los. Sí, ahí está. Cada una de las condiciones para ver que funciona realmente. Bien, entonces aquí está este segundo ejemplo. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, para el siguiente video tutorial veremos el anidamiento por salida falsa. Sí, que ese tipo de anidamiento es un poquito más fácil, aunque dice por ahí algunas personas que los programadores no les gusta mucho utilizarla porque existe una estructura que es muy parecida, que sería el switch, que en su momento lo vamos a ver. Bien, cualquier cosa pueden escribirme, ahí comentar, y cualquier cosa pues estoy aquí. Voy a tratar de dejarles la presentación para que ustedes la puedan utilizar o puedan hacer ahí uso de ella. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial.